Buenos días, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Empezamos, por la misericordia de Dios, un nuevo tema, una nueva enseñanza, hoy con el libro de Filipenses. El tema de la enseñanza del día de hoy es la asociación y planificación de las iglesias en Filipos, tomado del libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro y Señor Jesucristo. La idea principal, después de plantar la iglesia en Filipos, Pablo les escribe exhortándolos a que avancen y avanzar en el Evangelio con alegría frente a la oposición. ¿A usted le han escrito o recibido últimamente alguna carta de agradecimiento afectuosa? Estamos a punto de leer una, la carta de agradecimiento de Pablo a la iglesia de Filipos. Un hombre llamado Epafrodito trajo un regalo a Pablo de parte de la iglesia, así que les escribe para agradecer su apoyo y colaboración. Comienza la carta diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Él ama profundamente a la iglesia. Sin embargo, Filipenses es más que una simple carta de agradecimiento. Pablo aprovecha también esta ocasión para animar a los creyentes a preservar juntos y con alegría a pesar de la oposición. Recorriendo el conocido lenguaje militar de la época, el apóstol exhorta a los cristianos a hacer avanzar el Evangelio con valentía, como siervos del verdadero Rey frente a las aterradoras adversidades. No debemos perder de vista este tema en Filipenses. No solo es una epístola de alegría, también se trata de la valentía, el regocijo con los que deben avanzar en el Evangelio, trabajando juntos en las dificultades. De hecho, la preocupación principal de Pablo es el Evangelio, una palabra que aparece más en Filipenses que cualquier otra carta. Por cada 100 palabras, como señal de el académico Gordon Fee, Pablo establece mucho sobre la naturaleza gloriosa del Evangelio en los creyentes deben defender y declarar. Escribe sobre la soberanía de Dios y la salvación a la persona de la obra de Cristo, la justicia imputada de Jesús, recibida por la fe, la santificación y nuestra ciudadanía en el cielo. También toca las doctrinas relacionadas con el reino, la unidad, la generosidad y más. Tal vez usted dirá sobre esta carta como nos ha enviado algún momento nuestros hijos, una carta de amor, una carta de felicitaciones por nuestros cumpleaños, o tal vez una carta espontánea expresando todo lo que ellos sienten por cada uno de nosotros. A veces queremos que este regocijo sea continuo y quizás esté muy familiarizado con esto. En cualquiera de este caso, los invito a estudiarla con mucha atención. Pero esta carta no es solo un mensaje del pasado antiguo, puesto que fue escrita en el año 62 después de Cristo. Es la palabra viva de Dios escrita por el apóstol Pablo, no solo en 4 capítulos, 104 versículos y 1 y 2.5 páginas de la mayoría de las Biblias, pero aquí hay muchos tesoros bíblicos. La relevancia de los filipenses. ¿Qué relevancia tiene esta carta? Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Es fácil ser cristiano en el mundo actual? La respuesta es no.
Si seguimos a Cristo encontraremos oposición. Esta carta debería animarnos a vivir por Cristo con valentía, donde se busca la alegría verdadera. Pablo irradia aquí una alegría contagiosa. Aunque escribe desde una prisión romana, puede decir, yo me regocijo. Así que ustedes regocíjense también. De esta forma nos recuerda que el verdadero gozo no se deriva de las circunstancias cómodas, sino de una comunión viva y vibrante con nuestro Señor Jesucristo. No dice, mira mi casa, ahora gózate. Mira a mi esposa, mis hijos, mi cuenta bancaria. No dice, mira a Jesús, como lo estoy haciendo yo, y regocíjate conmigo, donde encontrar el sentido y el propósito de nuestra vida. Bienvenido a Filipenses. Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Necesita usted amistades cristianas profundas y alentadoras. Esta carta ofrece una maravillosa aplicación para construir y sostener una verdadera comunidad. Necesita su iglesia crecer en la unidad. En la iglesia no lo necesita. Lea esta carta. Pablo ama a la iglesia de Filipos y se refiere a ella como su gozo y corona. Pero existe una desunión en el cuerpo. Así que nos proporciona unas maravillosas instrucciones para que tratemos de unirnos con el Evangelio. No es difícil entender que esta carta es favorita de los muchos cristianos. Basta con entenderse y considerar cuántos versículos de vida se encuentran en este pequeño libro. Estoy convencido precisamente de esto, que Él comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús. 1:6. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 1:21. Así que, amados míos, como tal, siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpese de su salvación con temor y con temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Capítulo 2, versículo del 2 al 13. A fin de conocer a Cristo y poder en su resurrección, de participar por sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así que alguna mera llego a la resurrección entre los muertos. Hermanos, yo mismo no prometo haber alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del Dios en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículos del 10 al 11, 13 y 14. Por nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. 3:20. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13. Así que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Capítulo 4, 19. Y si quisiera, hemos mencionado el increíble himno de Cristo del capítulo 2 del verso del 6 al 11. Muchos cristianos han constituido sus vidas con su razón sobre estos versículos sólidos como una roca en Filipenses. Tal vez usted es nuevo en la Biblia y encuentra algo difícil de entender. A menudo, en nuestras conversaciones, les animamos a que sigan leyendo. No hemos dicho, vayan a entender la Biblia. Estoy diciendo, vamos a meditar en la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que digo, pues el Señor te dará cumplimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7. Si no sabe lo que significa estos versículos de vida,
No estás solo. Muchos luchan por entender la Biblia, pero los escritores bíblicos nos enseñan que Dios abre nuestra mente para entender el mensaje del Evangelio. De hecho, es así, es como empezó todo en Filipos. Dios abrió la mente y el corazón de una mujer llamada Lidia. Lucas escribe, el Señor abrió su corazón para que recibieran lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Nuestra introducción al libro de Filipenses se divide en tres partes. La historia de fondo, en Hechos 16 del 6 al 40. Número 2, el panorama general, como todo libro de los Filipenses. Y número 3, el hermoso saludo de Filipenses, versículo 1 y 2. La historia de fondo. En un excelente comentario de Peter T. O'Brien, resume algunos aspectos significativos del trasfondo de la ciudad de Filipos, especialmente en su relación con Roma. En el año 42 a.C., Filipos se hizo famosa por ser el lugar en donde Marco Antonio y Octavio derrotaron a las fuerzas republicanas romanas de Bruto y Casio, los asesinos de Julio César. Los vencedores asentaron allí algunos de sus soldados veteranos y establecieron en Filipos como colonia romana. Después de la batalla de Accio el 31 a.C., en la que Octavio derrotó a Antonio, más colonos entre los cuales se encontraban algunos de las tropas disueltas de Antonio y antiguos partidarios, se asentaron en Filipos por orden de Octavio Augusto, quien rebautizó la colonia con el nombre y finalmente se convirtió en la colonia Iulia Augusta Filipenses. Estos colonos, junto con algunos de los habitantes anteriores, constituyeron el cuerpo legal de los ciudadanos. A Filipo se le conoció el mayor privilegio posible para un municipio principal romano, el ius Italicum, el cual significa que se regía dentro del derecho humano. Los ciudadanos en esta colonia eran ciudadanos romanos. La propia Filipos fue modelada según la ciudad madre de Roma. Se trazó con patrones similares y el estilo de arquitectura se copiaron ampliamente. Las monedas producidas en la ciudad llevaban inscripciones romanas. Se utilizaba una lengua latina y los ciudadanos vestían de forma romana. Aunque no era la capital de la provincia, Filipos era una ciudad destacada en una importante parada en la vía Egmania, en recién construida la carretera militar que unía Bizancio con los puertos adriáticos que conducían a Italia. Esto fue importante en la ciudad donde Pedro plantó la primera iglesia en el sueño europeo. Esto lo relata Lucas en el libro de Hechos, capítulo 16. Un recuento en Hechos 16 del 6 al 40. ¿Cómo empezó la iglesia de Filipos? Se podría hablar de sus orígenes en dos partes: la sumisión del espíritu y los encuentros evangélicos. La sumisión en espíritu del 16, de los versículos del 6 al 10. En primer lugar, Lucas nos cuenta que Pablo, en su segundo viaje misionero, recibió una visión de un hombre que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 9. Al igual que Felipe fue conducido por el etíope y Pedro a Cornelio, Pablo fue conducido a Macedonia, sometidos en el espíritu, y él y su equipo se abrieron paso hasta el otro lado, lo cual se convertiría en una decisión trascendental, como fue que Pablo terminó por fundar la iglesia en Filipos. El apóstol y su pequeño equipo de evangelización que vemos en el versículo 10 planta el evangelio. Plantar una iglesia es el patrón aquí. Dios ponía en marcha su plan para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra y utilizaba a personas comunes y corrientes para cumplir
con su misión, dirigiéndolas por la bondadosa providencia y el liderazgo del Espíritu. Debemos reconocer que Dios en su providencia a menudo dirige nuestro camino, cerrando puertas, así como Pablo se le prohibió ministrar en Asia y Bitinia, Hechos 16, versículos 6 y 7. Si uno lee las biografías de los misioneros más influyentes, es sorprendente como algunos de ellos anhelaban ir a un lugar distinto que terminando yendo a otro a servir. Así se muestran las tareas de llevar a cabo finalmente el trabajo que Dios nos encomienda día a día y estar listos y dispuestos a cambiar la dirección según nos guíe el Espíritu Santo. Tal vez estamos dedicando demasiado tiempo a planificar los próximos 10 años de nuestra vida y no lo suficiente para planificar los próximos 10 días. No esperemos vivir la vida, dejemos de preocuparnos por el plan y simplemente sigamos a nuestro Señor Jesús ahora mismo. ¿Necesita usted reconocer a Cristo, a alguien? ¿Hay alguna nueva obra en el Espíritu le está guiando a empezar? ¿Ha compartido recientemente un café o una comida con alguien que no conoce del Señor Jesús? Es posible que no lo digan en altavoz, pero muchos están suplicando que te necesitan ayuda. Los encuentros evangélicos que se describe en el capítulo 16 de los versículos del 11 al 34, en el versículo 12 Pablo y su equipo llega a Filipos en el año 51 después de Cristo. Lucas señala que Filipos era una colonia romana. Aparte de Roma, Filipos era sin duda más Roma de todas las otras ciudades que visitó Pablo. En otras palabras, si hubiera visitado Filipos y estuviera familiarizado con la ciudad madre, habría dicho, esto me recuerda a Roma. Tengamos en mente esa idea. Al no entrar en ninguna sinagoga, allí Pablo entró en lo más parecido, una reunión de oración de mujeres junto a un río, versículo 13, para que algunos imagino que esta reunión no parecía más que un pequeño día en el campo y seguramente algunas personas pasaron de largo. Sin embargo, Pablo y su equipo, Silas, Hechos 15, 3:41, Timoteo, Hechos 16, 1 al 5, Lucas, Hechos 16, 10, se acercaron humildemente aquí a este acontecimiento silencioso y nada espectacular. Se reunió la primera iglesia en el suelo europeo. En el reino de Dios irrumpe así, pequeño, silencioso, humilde, pero luego se expande. Curiosamente, en el siguiente capítulo, cuando este pequeño equipo misionero está en Tesalónica, la gente dice esto: están trastornando el mundo eterno. Dice que hay otro rey y se llama Jesús, Hechos 17 del 6 al 7. Los creyentes ordinarios, de cierta forma, poco impresionados, estaban poniendo el mundo de cabeza con el mensaje y la forma de vida distintos. Tenemos escritos de 3 tipos diferentes que encontramos en los evangelios. El primer encuentro está con Lidia y otras mujeres, Hechos 16 del 11 al 15. Lucas nos habla de esta persona tan significativa en el versículo 14. Aparentemente Lidia era una mujer de recursos, una vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Esto no significa que fuera cristiana, sino que probablemente era una temerosa de Dios. Sin embargo, cuando Pablo comenzó a enseñar, Dios le habló el corazón y su mente para crear en el Evangelio. Ella y su familia, quienes al parecer también creyeron, fueron bautizados después de esto. Lidia mostró hospitalidad al invitar al equipo de Pablo a quedarse con ella. Y es claro el ejemplo de las mujeres que desempeñan un papel muy importante en la iglesia de Filipos. Dios abrió el corazón, ella abrió su casa, despertó como no cristiana, se acostó como una seguidora de Jesús. Deberíamos orar todos los domingos para que este tipo de cosas sucedan en cada uno de aquellos que llegan como Lidia a la reunión, que puedan tener sus corazones abiertos al Evangelio
y al acostarse en esa noche como cristianos. Esta es una historia muy alentadora porque vemos que cuando uno comparte el Evangelio no está solo, el Espíritu de Dios está actuando. Debemos confiar en este hecho de que Dios abre los corazones. Uno podría pensar, esta gente nunca crecerá, pero ¿es eso cierto? Pablo fue a una zona no alcanzada, predicó la Biblia y la gente se salvó. A continuación leemos sobre una esclava, Hechos 16 del 16 al 24. Pablo expulsó un espíritu de la joven atormentada y presumiblemente se convirtió. Como ella había aportado a sus opresores un beneficio por la adivinación, su transformación no les gustó. Enfadados los amos les llevaron a Pablo y a Silas entre los magistrados y le hicieron azotar y encarcelar. Esta historia nos recuerda la batalla espiritual que se libra en el ministerio. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4, Efesios 6, 12, Santiago 4, 7, Primera de Pedro 5, del 8 al 9. El poder superior de Dios, Él es el quien puede cambiar la vida, incluso a las personas más atormentadas. Por último, Lucas describe la conversión del carcelero de Filipos, Hechos 16 del 25 al 34. Esta es una escena muy impresionante. Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios mientras estaban en la cárcel. Por ejemplo, tan notable para nosotros, alabar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Cómo podrían hacer esto? Tertuliano dijo, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Estos hombres se preocupaban más por Jesús que por las comidas terrenales. Esta es la escena que ilustra poderosamente el mandato de Pablo, que se regocijen siempre, Filipenses 4:4. No fue algo que solamente escribió e hizo. Como resultado de su alabanza, Dios sacudió la tierra y sacudió el corazón del individuo en particular. Las ataduras de los fondos fueron rotas. Luego leemos sobre el carcelero, quien en el principio terminó por su vida porque había fallado en su trabajo, Hechos 12:9. Sin embargo, después de que Pablo lo consolara, el carcelero finalmente dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. ¿No es esto tan maravilloso? Dios está actuando en él. Los evangelistas acertadamente le dijeron que no tenían que poner la orden de vida, únicamente tenían que crecer en Jesucristo. Juan 3:16, Hechos 10:43, Romanos 1:16. Después de lo que Pablo y Silas le explicaron más cosas, este carcelero y su familia creyeron y se bautizaron de la misma forma que Lidia. Él también mostró hospitalidad a los hombres y los llevó a los evangelistas a su casa, les dio de comer y les lavó las heridas. Crisóstomo dijo que los lavó sus heridas y Dios lavó sus pecados. Es posible que así ocurriera a veces. En ocasiones es necesario soportar los azotes para ser lavados los pecados de la gente. En Hechos 16 del 35 al 40 leemos cómo los misioneros obtuvieron una liberación oficial después de un poco del drama. Se les pidió que abandonaran la ciudad, pero antes de hacerlo, Lucas escribe, al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Verso 40. Al parecer la iglesia ya había crecido y leemos que Lidia puso su casa a disposición como lugar de reunión, utilizó su riqueza y su casa como medio para edificar la iglesia y hacer avanzar la obra del Evangelio. Esta es la historia de la fundación de la iglesia en Filipos. Lidia y su familia, junto con otras mujeres, Evodia y Sintique, una esclava, un carcelero y su familia, y algunos nuevos hermanos, cuando Pablo se marchó, recibió el apoyo generoso y leal de esta nueva iglesia. Segunda de Corintios 11, versículos del 7 al 9. También volvió y los visitó en el tercer viaje misionero, Hechos 20 del 1 al 6.
Al hacer la obra de la evangelización y la planificación de las iglesias, para la pasión y evangelización de este grupo de misioneros debían conmoverlos. Pablo les dice a Timoteo que hiciera la obra de evangelista, segunda de Timoteo 4:5. Aquí los vemos trabajando poco a poco. Podemos llegar a centrarnos tanto en nosotros mismos que dejamos de preocuparnos por quienes padecen. Es fácil empezar a quejarnos del tipo de cosas cuando perdemos la vista y la misión, pero es sorprendente lo poco que uno se queja en las cosas dentro de la iglesia cuando está alcanzando a las personas perdidas. El evangelismo despierta un amor por Jesús, produce santidad y odio al pecado. Es asombroso quien les diría sí a Jesús al hablar el evangelio. Oremos por este amor y pidamos a Dios que abra los corazones mientras hacemos la obra de evangelización. Oremos también por los que se usa para ayudar y plantar iglesias, así como Filipos fue la primera conquista en Europa. Hace falta nuevas iglesias en muchas otras partes del mundo. Se necesitan personas que vayan a otras partes y apoyen el trabajo, así como los filipenses apoyaron a Pablo, sus esfuerzos en otros lugares. ¿Por qué plantar iglesias? Aquí algunas razones. Número 1, la gran comisión apunta para aquello. Cuando Jesús dijo a los discípulos que los bautizara y los enseñara a todas las naciones, todos los mandatos se comunicaran a la plantación de las iglesias, el bautismo tiene que ver con la gente que se identifica no solo con Cristo, sino también con su cuerpo. Hechos capítulo 2. Las personas son salvas y bautizadas y se forman parte de la iglesia y se les enseña también en el contexto de la iglesia. Número 2. La metodología del ministerio de Pablo era la plantación de iglesias urbanas. Él fue el mayor misionero evangelista. No hay mejor manera de llevar al mundo un fundamento nuevo en las iglesias. Número 3. Hay muchas razones prácticas para plantar iglesias, como el hecho que de las nuevas congregaciones alcanzadas sean más incrédulos, particularmente los nuevos residentes, los adultos, los jóvenes, a varios grupos sociales. Necesitamos plantar más iglesias simplemente para mantener el ritmo de crecimiento de la planificación y concretamente en las ciudades. En Hechos 16 aprendemos mucho sobre la plantación de iglesias. Debemos ser conscientes de que puede implicar sufrimiento como ocurrió con este equipo, pero también debemos sentirnos alentados por el hecho de que Pablo alcanzó 3 tipos diferentes de personas usando enfoques diferentes como el único evangelio. También debemos de ser instruidos en los diversos métodos en los cuales estos incrédulos fueron alcanzados. Consideremos la siguiente tabla adaptada. Lidia, grupo étnico asiático, posición económica adinerada, estatus espiritual temerosa de Dios, enfoque ministerial palabras. La esclava, grupo étnico griego nativo, posición económica pobre, estatus espiritual agitadora espiritual, enfoque ministerial, acción. El carcelero, grupo étnico romano, posición económica, obrero, estatus espiritual, realista e indiferente, enfoque ministerial, ejemplo. Todas las etnias, las clases y todo tipo de condiciones espirituales pueden ser salvas. Algunos son realmente influenciados por el diálogo, el argumento y la enseñanza. A otros nos mueve las obras de la misericordia. Otros se sienten atraídos por el ejemplo cristiano. Todos ellos se salvan al responder al Evangelio. ¿Conoce usted alguna Lidia? Personas que se han trasladado a su ciudad por negocios o por vocación. Hay muchos que necesitan en nuestra ciudad, como alguna joven atormentada como la esclava, aquellos que están lidiando con el dolor, el abuso de la esclavitud humana e incluso con el poder demoníaco. Necesita misericordia, consejo y libertad. ¿Conoce algún obrero como el carcelero, que tal vez Dios le guíe para misericordias?
Como iglesia tenemos que entender el contexto de los cuales podamos enseñar la Biblia a personas no creyentes como Lidia para Pablo. Eso fue junto al río. Para nosotros podría ser el campus universitario, las reuniones en los hogares o en alguna cafetería. Uno puede empezar un pequeño estudio bíblico e invitar a la gente. Mi amigo Harley comentó su iglesia como resultado de un estudio bíblico que realizó simplemente para alcanzar a sus amigos en el deporte que él realizaba. Rápidamente creció a 60 personas y ahora pastorea una iglesia de 2000. Como iglesia queremos practicar las obras de misericordia, ayuda a los pobres y oprimidos. Se nos ordena practicar las buenas obras. Pedro nos dice que esto tiene un tremendo impacto en los creyentes. Primera de Pedro 2:12. Una ocasión que yo me encontraba, me rendí como plantador de iglesias, que se me había ganado un enorme respeto en un barrio difícil, sirviendo a la comunidad y amando a la gente que me rodeaba con hospitalidad y autenticidad. El ejemplo de esta iglesia, de hecho, es que la gente se pregunte, ¿y este señor por qué hace esto? Tenemos que dar testimonio a través de nuestro ejemplo. Es como sufrimos, es como alabamos, es como vivimos. Primera de Pedro 3, versículos 1, 2 y 16. Entre la gente algo atractivo en nuestra vida. Hagamos que vean una vida y digan, esto es nuestro placer. Jesús es el mejor en todos nuestros sufrimientos. Cristo es suficiente. En el panorama general, unos 10 años después de establecer la iglesia en Filipos, Pablo escribió una carta a sus colaboradores en el Evangelio. Los agradeció por su ejemplar generosidad, capítulo 4, del 4 al 19. No sin antes informarles la situación actual, capítulo 1, versos del 12 al 26. Les explica por qué tuvo que enviar a Epafrodito de vuelta tan pronto, capítulo 2, 25 al 30. Les pide que se unan al Evangelio, capítulo 1, 27 al 2, 11. Les advierte de los peligros de las falsas enseñanzas, capítulo 3, verso 2. En todo aquello les insta a preservar con alegría en Cristo. Pablo escribe una carta con un tono cálido y amistoso. Ama a esta iglesia y la llama gozo y corona, capítulo 4, verso 1. Sin embargo, la iglesia enfrenta algunas adversidades. Tenían problemas derivados con los falsos maestros, capítulo 3, versículo 2, y también experimentaban cierta disminución y desánimo, desunión interna, capítulo 4, verso 2. En consecuencia, Pablo les llama a preservar, a unirse en un torno al Evangelio. Por lo tanto, al conservar su gozo hace referencia a la alegría 15 veces. Esta dinámica es importante para nuestro gozo y nuestra unidad que se encuentra en Cristo. Cuando se recibe el Evangelio se obtiene gozo, y cuando el Evangelio es el punto focal se consigue la unidad. Debemos preservar y crecer en el verdadero Evangelio y en cultivar la armonía de nuestras relaciones alrededor de este. No se dice mucho sobre las mujeres en el desacuerdo en Filipenses 4, 2, 3, que se presentan como cristianas muy fieles y probablemente no parece ser doctrinal. La desilusión, el denuedo surge en las cuestiones no esenciales. Incluso en las mejores iglesias tienen que trabajar en la unidad. 6 desafíos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Filipenses? Ya hemos tocado algunas cuestiones, pero a continuación mencionaremos 6 puntos principales para la aplicación de este libro. Número 1, primer desafío. Reconocer que el avance del Evangelio tiene un costo, pero Jesús lo vale. Esta carta exalta a la persona, a la obra de Jesús, quien es el único Salvador y Señor, quien lo adoremos y proclamemos en el mundo. En el caso del fuerte gozo y la unidad, vale la pena vivir y morir por él. Pablo habla y la llegada del glorioso día de Cristo Jesús. Al ser encarcelado por Cristo, el honor a Cristo, la humildad y la exaltación de Cristo.
la justicia imputada en Cristo, que en este versículo nos lleva a amar más a Jesús y nos llene cada vez más de valor y darlo a conocer a las naciones. El segundo desafío, luchar con alegría y gozo en Cristo. El salmista dice, sirvan al Señor con alegría, Salmo 100, verso 2. Pablo nos da una imagen como el servicio alegre en Jesús y menciona con algunas palabras relacionadas con el gozo unas 200 veces. Se trata de una alegría muy grande, porque no se debería a las circunstancias placenteras que viene de Cristo y a la experiencia incluso o las especialmente en el sufrimiento, pero no viene en forma natural. Debemos orar por la alegría y luchar por ella. Debemos luchar contra la sobrevaloración de las cosas en la vida y recordar que Jesús es nuestro mayor tesoro y la mayor bien, dejando de todos nuestros pecados. Uno, por falta de alegría a Cristo, vivimos en un desorden en nuestro corazón y debemos encontrar nuestro mayor placer en conocer en Cristo. Estoy seguro que está de acuerdo algún día en los días que son más difíciles. También podemos nosotros hacernos una imagen muy personal acerca de lo que entendemos como felicidad y lo que es la felicidad que nos puede entregar nuestro Dios glorificado. Pongamos un ejemplo como alegría de honra a Dios. Imagine que yo les digo a mi esposa en San Valentín que quiero llevarle a un buen restaurante y a ver una buena película. Ella dice, qué bonito, pero ¿por qué quieres hacerlo? La respuesta equivocada sería, porque tengo que hacerlo, porque es el día de San Valentín. Todo el mundo hace esto. Supongo que yo también tengo que hacerlo. Es la honra, no la respuesta correcta. Nada nos da más alegría que servirle. La honra es otra actitud que no lo hace. No tenemos que servir a Jesús, podemos servir a Jesús con la motivación y la actitud que le importa a Él. Podemos deshonrarlo si lo servimos con gozo. Ese gozo fluye de nuestro corazón con Cristo, pues es el fruto del Espíritu. Necesitamos conocer a Jesús para encontrar la alegría, el gozo. Como cristianos necesitamos estar en comunión con Cristo para tener un nuevo gozo. Esto significa que uno sea una persona que nunca se fija en absoluto. Significa que hay un profundo contraste en la santificación en Jesús, auténticos y convincentes para los demás. Significa que nuestro dolor en los momentos difíciles podemos realmente decir, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. El tercer desafío, mantener unidad en espíritu. Pablo aborda la unidad en varias de sus epístolas, incluida esta. Esta es muy importante para él y debe serlo para nosotros. Evitemos la desunión creada por los discípulos sobre lo que no es esencial y la difuscación en los rumores sobre los demás. Persigamos la unidad centrándola en el Evangelio a través del perdón y la reconciliación de los demás. La iglesia en Filipos era una gran iglesia, pero necesitaba buscar la unidad, porque incluso las mejores iglesias tienen que defenderse del chisme y perdonar y reconciliarse. El cuarto desafío contiene un dador macedonio. Pablo agradece a Filipenses por su apoyo generoso y leal a la honra de Dios en 2 de Corintios 8, del 1 al 9. Destaca la generosidad ejemplar de la iglesia de Macedonia. Estas iglesias no eran ricas, aunque había algunas excepciones, pero eran sacrificiales, generosas, alegres y leales, que se movían, atesoraban a Jesús por encima de todo. 2 de Corintios capítulo 8, versículos 5 y 9. Aquí los filipenses, Pablo dice que daban como expresión de amor y como acto de adoración. Filipenses 4:19. Eran leales a Pablo y a la misión y eran devotos de Jesús. Quinto desafío, aprender cómo es la colaboración evangélica. Lo haremos más adelante.
Por ahora prepárense para aprender lo que significa ser colaboradores en la misión. Sexto desafío, como iglesia dar a un mundo una imagen del reino de Dios viviente. Así como la gente mira en Filipos y decía, esto se parece a Roma, uno debería mirar a la iglesia y decir, esto parece ser el reino de Dios que viene. Deberíamos anhelar y ser capaces de decir, ¿quieren saber cómo es el reino de Dios? Entonces miren a la iglesia. Es posible que la iglesia de Filipos no fuera espectacular, pero Pablo les dice que son una embajada, un puesto de avanzada del reino. El reino venidero, muchos de los pobres reinarán con Cristo, así que ellos deberían estar presentes y ser líderes de la iglesia. No deberían ser algo extraños en una camarera piadosa en algún hotel, que sea mentora de una nueva mujer cristiana, en una directora ejecutiva en un reino venidero. No habría distinciones de clase o color, tampoco debería haber en la iglesia. El reino venidero, comeremos juntos con la gente y en este al oeste. Así es la iglesia que debe reflejar la hospitalidad. En el reino venidero morarán la rectitud y la justicia. Por lo tanto, la iglesia debe ser la comunidad justa en el reino venidero. Cantaremos alabanzas al Rey y por esto ahora la iglesia debe exaltar al Mesías. Esta iglesia en Filipos le mostraba a Roma como el reino era mejor. Mostramos nuestra ciudad, nuestro mundo como un reino mejor. Esto es lo que hacemos, sometiendo nuestras vidas a la realeza de nuestro Señor Jesús, que sigue dándonos su palabra. Bienvenidos al versículo número 1 y 2. Por último, consideremos las palabras iniciales de Pablo a la iglesia de Filipo. En los dos primeros versículos, este es un hermoso saludo que toca el tema de la gracia. Todas estas cosas le dan un hermoso estado, hablando que son obras de gracia de Dios: el gozo, la unidad, la asociación, las conversiones, las nuevas iglesias, la generosidad. Por la gracia de Dios nos convertimos en ser cristianos, siervos de Jesús, y por esa gracia que vivimos en una vida cristiana. Las frases de Cristo, en Cristo, de Dios, destacan la obra que nos mueve a Jesús. Estudiemos 3 evidencias de la gracia en este tipo de un pequeño saludo. La gracia se manifiesta en la vida de los remitentes en la carta a Pablo y Timoteo. Pablo había sido un judío que odiaba a los cristianos, pero luego conoció a Jesús. Se lo merecía. No fue a la gracia. En Filipenses 3 del 1 al 11 menciona la gloriosa conversión y explica que era una persona muy religiosa, pero no podía llegar a ser justo. La justicia de la fue dada por medio de la fe en Cristo como un regalo. En consecuencia fue transformado. Y Timoteo, su madre era judía, de padre griego, también se convirtió al cristianismo por la gracia de Dios, escuchó el Evangelio y creyó. En otro pasaje Pablo menciona que la fe de Timoteo era sincera, segunda de Timoteo 1:5. En el capítulo 2 habla de él con alegría, pues había sido transformado por la gracia. Estos hombres ahora son siervos del Cristo Jesús. Aquí hay humildad. Ellos no se ensaltan en sus títulos, son esclavos y son siervos de Jesús. ¿Y usted, cuál es su historia? ¿Usted es cristiano, cree en el cristianismo, considera ser religioso? Porque si no es así, se trata de Cristo, de confiar en que Él tuvo la vida que nosotros no pudimos vivir y luego sufrió la muerte que nosotros deberíamos haber pasado. Se trata de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor y nuestro tesoro. Usted puede hacer eso ahora. Lidia escuchó, creyó, y Timoteo escuchó y creyó. ¿Y usted ya lo escuchó? También usted ya lo creyó. La gracia se manifiesta en los destinatarios de la carta a los filipenses. Pablo los llama santos, como se convirtieron de los santos mediante la realización de rituales religiosos. No fue un comportamiento, se convirtieron en santos porque combinaban la posición una vez que estuvieran en Adán.
pero a través de la fe en el mensaje del Evangelio se convirtieron en Cristo, en nuevas criaturas y están en Cristo. Eso es la diferencia en estar en el edificio de la iglesia, que podemos estar en un servicio de adoración, pero no en Cristo. Si estamos en Cristo, entonces tenemos toda la bendición espiritual y no estamos ya en el pecado de Adán. Primera de Colosenses 15:22. Además, algunos de los cristianos filipenses llegaron a ser obispos y diáconos. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo empezó la iglesia? Una mujer comerciante, un esclavo, un carcelero, algunos otros conversos, ahora algunos de ellos líderes cristianos. ¿No es esto notable? A veces cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta de este gran regalo, de este gran amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Dios es quien, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos pastorea, nos da el rebaño, nos alimenta, nos guía a través de su palabra, la oración de los diáconos, quienes son ahora y sirven, como también nos ayudan para que nosotros podamos servir. La gracia manifiesta en la bendición trinitaria. Versículo 2. Pablo nos recuerda la fuente de la gracia y la paz. ¿De dónde vienen? Vienen de nuestro Dios trinitario. El apóstol menciona al Padre y al Hijo y al Señor Jesús, pero sabemos que era la gracia que es capaz, que proviene de la obra del Espíritu Santo de nuestros corazones. Pedro llama a Dios el Dios de toda gracia, primera de Pedro 5:10. Con una razón, hemos recibido la gracia del Padre, la gracia del Hijo, la gracia del Espíritu. En consecuencia tenemos paz, descanso, bendición. Desde esta posición, desde esta bendición, estamos llevados a vivir una vida en santidad orientada a la misión. Por gracia somos siervos de Jesús, santos, benditos, y bendito sea su nombre. Terminamos con la frase del Señor Jesucristo, Filipenses 1:2. El principio del siglo uno podría ser asesinado por decir que Jesús, y no el César, era el Señor. Sin embargo, no es lo que hicieron los cristianos. Cuando fue en estas personas ordinarias, pusieron un mundo de cabeza. Lucas escribe y dice que no hay otro rey que se llame Jesús. Lucas, Hechos 17, versículo 7. Jesús, Rey de nuestra vida. Pablo continúa diciendo que os ha hablado y doblamos las rodillas delante de nuestro Señor Jesús. Ahora lo hacemos después, cuando sea demasiado tarde. Filipenses 2, del 5 al 11. La Escritura nos implora una doble orden ahora, su rodilla doblada ante el Rey. Gracias, queridos hermanos, y el Señor los bendiga.